Mariposa de medianoche, capítulo 32. Ajena a los acontecimientos cargados de intrigas que en otros rincones de la ciudad se iban enredando como hilos de una oscura telaraña, Luciana disfrutaba de una aparente e invulnerable paz en compañía del capitán Claudio Montaña, sentada frente a él en un apacible restaurante situado en una zona exclusiva de la ciudad. El lugar estaba envuelto en una calma elegante. Mesas cubiertas con manteles blancos, copas que tintineaban suavemente y un murmullo discreto de conversaciones que se confundían con la música tenue del ambiente. En aquel pequeño oasis de tranquilidad, Luciana matizaba los días de su nueva vida con suspiros de honda felicidad. No sentía la insuficiencia de mayores anhelos. Al menos por ahora la vida le parecía generosa. Había logrado algo que durante años creyó imposible: seguridad social y económica al cobijo del capitán Montaña. Sin embargo, mientras ella se dejaba envolver por aquella serenidad, el capitán en esos precisos momentos buscaba en los laberintos de su mente la manera de resolver un asunto que no dejaba de inquietarlo: la muerte de Ricardo Barreto, apodado el Greco. Aquella sombra persistía como un eco incómodo en su conciencia de policía. Y quizás también, aunque no lo confesara en voz alta, lamentaba que el alto mando no lo hubiera propuesto para un ascenso tras la muerte del coronel Francisco Rosales. Aquel sueño acariciado durante años de servicio parecía haberse desvanecido entre los silencios burocráticos de la jerarquía. A veces el capitán juzgaba lejano el poder llegar a comandante general del cuerpo de granaderos. Sabía que para aspirar a ese cargo tendría que alcanzar antes el grado de coronel o, cuando menos, de teniente coronel. El camino era largo y estaba lleno de obstáculos invisibles. Pero, en realidad, la preocupación más apremiante que en ese momento ocupaba su pensamiento era otra: que Luciana no resultara perjudicada ni quedara enredada siquiera de manera indirecta en la muerte de El Greco. Algunas hebras de la investigación parecían conducir peligrosamente hacia ella. Luciana era la mujer que él amaba, y el capitán Montaña estaba decidido a no permitir que nadie le causara daño. Mientras aquel pensamiento bullía en su mente como una inquietud persistente, levantó la mirada y contempló el rostro femenino que tenía frente a sí. Era un rostro irradiado de una inocencia que parecía natural, acompañado de una belleza serena que atraía la mirada sin esfuerzo. Luciana había sido una muchacha formada en mundos caídos, en la frivolidad y en la miseria, ambientes donde la vida no concedía demasiadas oportunidades. Pero el capitán aquel pasado le importaba poco. El amor que sentía hacia ella era para él una pureza transparente, casi redentora. Luciana lo observó con atención. Percibió en su mirada esa leve sombra de preocupación que, aunque intentaba disimular, se filtraba inevitablemente en su expresión. Entonces dejó el cuchillo y el tenedor a un lado.
Tomó con delicadeza la servilleta y limpió suavemente sus labios. ¿Sucede algo, Claudio?, preguntó con tono reflexivo. El capitán tardó un instante en responder. Luego sonrió, como si quisiera disipar cualquier inquietud. Nada importante. Tú sigue comiendo. Gracias, Claudio, dijo ella con una leve sonrisa. Esa pícara expresión tuya es un halago. Me haces feliz. El capitán dejó escapar un suspiro casi imperceptible. También pensaba en el asesinato del Greco. El caso no se ha resuelto del todo, aunque el supuesto asesino ya está en la cárcel. Hay algo en todo esto que no me deja tranquilo. Hizo una breve pausa antes de continuar. Por ejemplo, la muerte del coronel Rosales. Allí también hay un culpable. ¿Por qué tuvieron que envenenarlo? ¿Quién lo hizo? ¿Cuál fue el verdadero motivo? Por el momento nada está en claro. Luciana lo escuchó con atención, aunque procuraba no mostrar demasiada inquietud. Tú sabes cómo resolver cualquier conflicto, por muy engorroso que parezca. Este caso no es de mi incumbencia directa, respondió él, pero me preocupa como miembro de la policía. Luciana inclinó ligeramente la cabeza. Dime si puedo hacer algo para ayudarte en este asunto. El capitán negó con suavidad. No, este asunto está fuera de la más mínima posibilidad de tu ayuda. Tendrías que ser miembro de la policía para meterte en asuntos tan delicados como la investigación de asesinatos y otros delitos. Luego su expresión cambió, volviéndose más ligera. Pero puedes hacer algo por mí. Dame un beso para subsanar tu inocencia. Luciana soltó una pequeña risa. Gracias, condenado grandulón. Se inclinó hacia él y lo abrazó. El beso que siguió cerró aquella escena con una calidez íntima. Sin embargo, para ella aquel beso tuvo más bien una impresión fraternal. Y fue entonces cuando la duda asaltó su mente como un relámpago silencioso. Dios mío, ¿sospechará algo de mí tocante a la muerte del Greco? Mientras ese pensamiento se abría paso en su conciencia, dejó perder la mirada a través de la ventana que daba a la calle. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Parecía preocupada, aunque en el fondo sabía o quería creer que el capitán resolvería todas las contrariedades que pudieran presentarse. También sabía algo más, que nada era para siempre, que tal vez algún día su buena suerte podría cambiar. Quizá en el futuro, por un giro inesperado del destino, dejaría de vivir como reina y regresaría a la vida miserable de donde había salido. Ese lugar áspero donde siempre había transcurrido su existencia. Tal vez el capitán, el mismo hombre que hoy le daba alojamiento y la trataba como una señora respetable, un día podría echarle a la calle o incluso a la cárcel. Todo dependía del desenlace que aguardara su vida. Por el momento, sin embargo, se sentía segura, amparada, pero también preparada para cualquier circunstancia amarga que pudiera surgir. Podía ser esclava o reina,
La vida le había enseñado muchas estrategias para dirigir su destino a su antojo, o al menos eso creía ella. Quizá estaba lejos de todos esos arrebatos que por momentos invadían su mente. Luciana era recelosa y venía de abandonar una vida donde había aprendido dos lecciones fundamentales: confiar y desconfiar. Su corazón en lo más profundo solo sabía amar. Y mientras aquel pensamiento se acomodaba en su interior, se dijo a sí misma, casi con amarga ironía: ninguna mujer necesita tantas chingaderas para ser feliz. Bueno, este es el otro capítulo de esta novela. Tráiganse su café y sus galletitas y sigamos escuchando.